Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon. Este procedimiento estadístico es útil para realizar las comparaciones antes-después. Y claro, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué hay en medio? ¿Qué hay entre la medida antes y la medida después? Si hay un acontecimiento, se trata de un estudio observacional, pero también puede haber una intervención, una manipulación. En ese caso, se tratará de un estudio experimental. Por lo tanto, este procedimiento estadístico es útil tanto para estudios observacionales como para los estudios experimentales. Cuando desarrollamos procedimientos estadísticos paramétricos, siempre pensamos en que debemos contar con una variable aleatoria que sea numérica y que además ésta tenga distribución normal. Cuando realizamos comparaciones de dos medidas, entonces la distribución normal la debemos observar en la columna diferencia y no de manera aislada en cada una de las medidas. Por otro lado, también conocemos que debemos demostrar homogeneidad de varianzas, pero en este caso no es necesario porque no vamos a analizar cada una de las medidas de forma independiente, sino lo que vamos a analizar es la columna diferencia. Por lo tanto, es como que tuviésemos un solo grupo, así que la variabilidad de esta columna diferencia no la podríamos contrastar con ninguna otra. Adicionalmente debemos mencionar que, si bien es cierto, las pruebas paramétricas se aplican cuando la variable aleatoria es numérica, McGeechan y Siegel sostienen que algunas escalas ordinales, recuerda que las escalas ordinales son variables categóricas, pueden ser consideradas por convención como numéricas, siempre que tengan distribución normal. Y el ejemplo que habíamos colocado es el del rendimiento académico. El rendimiento académico es una variable ordinal. En algunos países el calificativo que se les asigna a los estudiantes en sus exámenes varía de 0 a 20, en otros países de 0 a 10. Este número que se les asigna a los estudiantes como calificativo no es una variable numérica, es una variable ordinal. Y lo demostramos de la siguiente manera. Todas las variables numéricas tienen el atributo distancia, el atributo que nos permite hacer métricas entre los valores finales. Un alumno que saca 20 en un examen no sabe exactamente el doble de aquel alumno que sacó 10. Esto sí se puede hacer en una variable numérica, por ejemplo, el saldo bancario. Si tú tienes $20, puedes cambiarlo exactamente por 2 billetes de 10. Esto es posible de realizar porque las variables numéricas tienen el atributo denominado distancia. Entonces, el rendimiento académico no es una variable numérica, sin embargo, si podemos demostrar distribución normal, entonces le podemos dar un tratamiento como si fuese una variable numérica, de acuerdo a la teoría de McGeechan y Siegel. Por lo tanto, podríamos utilizar una prueba estadística paramétrica. Y complementariamente a esto, había mencionado ya que la distribución normal en los estudios antes-después, con medidas repetidas, la normalidad se analiza en la variable diferencia y no de manera individual para cada medida. Entonces, la prueba de Wilcoxon es la analogía de la t-de-Student para muestras relacionadas. Si nuestra variable aleatoria es una variable numérica con distribución normal, aplicamos t-de-Student para muestras relacionadas. Pero si no tiene distribución normal, el equivalente no paramétrico es la prueba de Wilcoxon. Adicionalmente a esto, si nuestra variable aleatoria es ordinal y podemos demostrar distribución normal, entonces aplicamos t-de-Student para muestras relacionadas por la teoría de McGeechan y Siegel. Adicionalmente, ya sabes que la comparación antes-después, cuando la variable aleatoria es nominal, pues aplicamos el chi cuadrado de Magnemar. Estos tres procedimientos estadísticos son equivalentes.
El contraste de hipótesis lo desarrollamos con la prueba de Wilcoxon. Se trata de evidenciar la diferencia entre la medida antes y la medida después. Por supuesto que este tipo de planteamiento es a dos colas, pero ya sabes que cuando hacemos un seguimiento, que cuando hacemos dos medidas, hacemos una medida inicial y una medida final, sobre todo cuando hay una intervención. Estas hipótesis son de una sola cola. Y el planteamiento que tenemos para el día de hoy nos indica que se desea evaluar la eficacia de un programa de dieta y ejercicios para bajar de peso. La pregunta que nos hacemos es, ¿el peso después del programa de dieta y ejercicios es menor al peso basal? Fíjate que es una hipótesis de una sola cola, porque se trata de un estudio con intervención. Hay un programa de dieta y ejercicios en medio entre la medida antes y la medida después. Si el estudio se tratase de un seguimiento, pues esperaríamos encontrar incrementos o disminuciones, es decir, una hipótesis a dos colas. Pero cuando hacemos intervención, ya la hipótesis siempre es a una sola cola, porque esperamos en este caso una disminución. Y en otros casos podría ser un incremento dependiendo del estudio que hayamos planteado. Entonces vamos a presentar en primer lugar nuestros descriptivos, la media, con sus respectivos intervalos de confianza al 95% para la media. Y recuerda que esto se halla con el error estándar. Entonces nos vamos a nuestra matriz de datos, en la cual tenemos la columna antes, la columna después. Se refiere al peso de estas personas que han sido sometidas a un programa de dieta y ejercicios que duró 3 meses. Y vamos a ver cuál es la diferencia. La vamos a calcular en transformar, calcular variable. Aquí vamos a anotar la palabra diferencia. Y vamos a escribir el peso antes, lo trasladamos, menos el peso después. Le vamos a dar en aceptar y ya tenemos una columna adicional en nuestra matriz de datos que representa la diferencia. En el primer caso ha habido una disminución del peso en 15 kilogramos. En otros casos incluso ha habido un incremento. Pero vamos a reducir esta matriz de datos a la mitad, a 50 registros. Esto es con la finalidad de que cada participante tenga una matriz de datos diferente. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vámonos a datos, seleccionar casos, muestra aleatoria, ejemplo, exactamente 50, y luego yo colocaré 60, pero tú colocarás el número que se te ha asignado para este ejercicio. Continuar, eliminar casos, aceptar. Y ya en la matriz de datos tenemos únicamente 50 registros. Si deseas, puedes reducir tu matriz de datos y después calcular la diferencia. No importa el orden en el que lo hagas. Ahora sí, vámonos por nuestros descriptivos. Vámonos a analizar, comparar medias, trasladamos el peso antes, después y diferencia a la lista de dependientes. Y en opciones necesitamos la media y no necesitamos más. Solamente necesitamos el error estándar de la media o error típico de la media. Le doy en continuar y aceptar. Me voy a llevar estos resultados a una hoja Excel. Clic derecho, copiar y lo pego en una hoja Excel. Esto con la finalidad de calcular los límites. ¿Recuerdas? El límite inferior y el límite superior. El límite inferior es igual a la media menos 1,96 veces, por eso le voy a colocar el por, el asterisco, el error estándar de la media. Le doy un enter. Y para el límite superior esto es igual a la media más 1,96 por el error estándar de la media y le doy un enter. Ya realizada la acción, selecciono las dos casillas y simplemente lo corro. Voy a reducir el número de cifras decimales, selecciono todo y en la parte superior reduzco el número de cifras decimales
únicamente a 2. Luego de eso voy a copiarlo y lo voy a llevar a mi hoja de trabajo. Lo pego. Ahora recuerda que nosotros podíamos comparar grupos a partir de los límites del intervalo de confianza al 95% para la media. Si el valor medio, el valor central de un grupo está contenido en el intervalo de confianza del grupo a comparar, entonces no hay diferencia entre los grupos. Pero en este caso, el valor medio de la medida después no está incluida en el rango de la primera medida. O viceversa, el rango que hemos establecido para la medida después no contiene al valor medio de la medida antes. Pero este razonamiento lo podemos hacer únicamente si existe distribución normal. Además, también podríamos utilizar la columna diferencia de peso. Estos son los límites para el intervalo de confianza al 95% para la media. Las personas han perdido peso entre 13 y 17 kilogramos. Si este rango, si este intervalo incluyera al 0, entonces diríamos que no ha habido un efecto significativo. Pero como este rango no contiene al 0, entonces podemos sospechar que sí ha existido un efecto sobre el peso de estas personas, siempre que exista distribución normal. Vamos a ver si esto es así. Nos vamos a la matriz de datos y vamos a aplicar la prueba de normalidad, la prueba Z de Kolmogorov-Smirnov. En analizar pruebas no paramétricas, cuadro de diálogos antiguos, Kolmogorov-Smirnov de una muestra. Trasladamos la única columna que nos interesa, diferencia. Por defecto lo vamos a contrastar con la distribución normal, aceptar, y observamos que el p-valor está por debajo del nivel de significancia 5% con el que habitualmente trabajamos. Recuerda que el 5% es un valor convencional. Entonces, si no nos indican en ningún lado cuál es el nivel de significancia, de manera automática asumimos que es el 5%. Entonces, este p-valor está por debajo del 5%. Por lo tanto, nos quedamos con la hipótesis H1, la hipótesis de diferencia, la hipótesis que dice que la distribución de mi variable es distinta a la distribución normal. Dicho de otro modo, no tiene distribución normal. Y lo podemos incluso visualizar. Observa esto. Gráficos, cuadro de diálogos antiguos, histograma. Vamos a seleccionar la variable diferencia y aceptar. Pues ya sabes que la distribución normal tiene la forma de una campana gaussiana que es totalmente simétrica, no es muy alta ni muy aplanada, y este histograma pues no se parece en nada a una campana que corresponda a la distribución normal. Y de esta forma podemos saber que nuestra variable no tiene distribución normal. Lo hemos demostrado con la prueba de Z de Kolmogorov-Smirnov. Además lo podemos visualizar. Si mi variable diferencia no tiene distribución normal, entonces no puedo aplicar un procedimiento estadístico paramétrico, no puedo utilizar t-de-student para muestras relacionadas. Tendré que utilizar un equivalente no paramétrico. Vamos ahora con el desarrollo de nuestro ritual de la significancia estadística. Voy a copiarme la pregunta de investigación para escribir H1 y eso es lo que vamos a leer como la hipótesis del investigador. El peso después del programa de dieta y ejercicios es menor al peso basal. La hipótesis nula, que siempre se opone a la hipótesis del investigador, dirá lo contrario, que no es menor. El nivel de significancia con el que siempre trabajamos, 5%, y esto en cifras decimales es 0,05. El procedimiento estadístico se denomina rangos de Wilcoxon o simplemente prueba de Wilcoxon. Vamos a calcular ahora el valor de P. Para ello me voy a ir a el software SPSS. Vámonos a analizar
pruebas no paramétricas. De hecho, la mayoría de los procedimientos estadísticos no paramétricos se encuentran en este lugar. Luego, cuadro de diálogos antiguos, y esta vez voy a utilizar dos muestras relacionadas. Recuerda que, al igual de lo que ocurre con TD Student, no se trata de dos muestras, sino se trata de dos medidas, porque es un mismo grupo. Son las mismas personas que han sido pesadas al inicio y luego 3 meses después del programa de dieta y ejercicios. Entonces, hay que interpretarlo de esa manera. Son dos muestras relacionadas, que así lo denomina el SPSS, pero en realidad se trata de dos medidas. Voy a hacer clic en este lugar y voy a trasladar mis dos variables, el peso antes y el peso después. Incluso las puedo seleccionar al mismo tiempo y trasladarlas para las dos casillas que tengo en la parte superior. Asegúrate de que estén las dos en la misma línea, porque si incluyes solamente una de ellas, pues no va a salir el resultado. La prueba estadística por defecto es la prueba de Wilcoxon. Le vamos a dar clic en aceptar y ya tenemos el valor de Z y también el valor de P, que es la asintótica bilateral. Recuerda que a lo que nosotros nos interesa es el valor de P, entonces me voy a copiar ese valor, hago doble clic para ver la magnitud de este número y realmente es un número muy bajo, 9,068 exponente negativo 10, es decir, es un número con muchos ceros. Incluso lo vamos a llevar aquí a nuestra hoja de trabajo. Podría escribirlo de la siguiente manera. Si quiero escribirlo en porcentajes, recorrería la coma decimal en dos posiciones. Cuando trabajamos con exponente negativo, entonces simplemente le reducimos el número en 2 unidades y esto estaría expresado en porcentaje. De todas maneras, esto es un número muy bajo, así que lo podemos expresar como 0,000%, incluso si lo dividimos entre 2, porque recuerda que la prueba en este caso es a una sola cola, y para encontrar el p-valor a una sola cola hay que dividirlo entre 2, porque este valor pues ha sido calculado a 2 colas, aquí dice bilateral. Siendo un número tan bajo, pero tan bajo, cuando lo dividas entre 2, va a seguir siendo un número muy, pero muy reducido. Así que lo vamos a dejar en este valor, aunque en realidad sabemos que no es exactamente 0, pero sí es un número muy bajo. Vamos a dar lectura al p-valor y vamos a decir que con una probabilidad de error, y aquí anotamos la magnitud del error, que realmente es muy baja, escribimos la hipótesis H1, la hipótesis del investigador, y concluimos en que el peso después del programa de dieta y ejercicios es menor al peso basal. Como este error es menor al nivel de significancia, pues nos quedamos con la hipótesis H1, la hipótesis del investigador. Y pasaremos a darle interpretación, que el programa de dieta y ejercicios es muy efectivo para reducir el peso de los participantes. Y claro, podemos añadir algunos detalles relacionados al contexto de la investigación, como por ejemplo de 3 meses de duración. Esto es, por supuesto, solamente un ejemplo. La mejor interpretación la realizará aquella persona que tenga como línea de investigación el programa de dieta y ejercicios para reducir el peso en las personas con sobrepeso y obesidad. Una vez que hayas completado tu hoja de trabajo, le vas a dar clic en guardar. Esto es porque el producto del día de hoy es el archivo módulo 5 ejercicio 28.doc. A partir de ahora, lo único que necesitas es identificar el procedimiento estadístico para tu prueba de hipótesis, porque el ritual de la significancia estadística se desarrolla siempre de la misma manera. Entonces, no importa cuál sea el procedimiento que necesitas, todos estos pasos son exactamente iguales. Ya puedes irte haciendo entonces la analogía para los procedimientos que siguen con la correlación
de Spearman y el coeficiente Rho de Spearman.